Hola, hola chicos, seguimos con el tema 3 de la semana 4 de la materia de matemáticas. Acá ya vimos lo que son los polígonos regulares, vimos lo que son polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Ahora vamos a construir polígonos regulares. ¿Cómo se hace eso? Primero que todo, vamos a calcular la medida, dice, calcular la medida de un ángulo central de polígono regular. En este caso, si es un octágono, sería que tiene 8 lados. ¿Y cuál es la fórmula? Aquí la tienen. Para calcular una medida de ángulo central sería 360, ¿ok? Dividido entre n, que es la medida del ángulo. Entonces, como es un octágono, sería 360 dividido entre 8. Y ustedes lo calculan ahí, que sería el ángulo de 45. 2. Vamos a dibujar la circunferencia, ¿ok? Hacemos el círculo. El segundo punto es hacer el círculo, que es la circunferencia, ¿ok? Y el 3 sería dibujar el ángulo central de 45 grados en la circunferencia. Hay que tomar un compás. Para eso tenemos que tener un compás. Tenemos que tener un compás para poder marcar lo que es el centro y hacer el ángulo de 45 grados. Entonces ustedes con un compás, ustedes marcan el ángulo que sea de 45. No se puede hacer sin compás, de 45 grados, y después de ahí marque con ese eje 8 veces la circunferencia. ¿Qué quiere decir eso? Marque ese arco 8 veces la circunferencia y señala 8 puntos. Para eso yo voy marcando. Ok, marco 1, marco 2, marco 3, marco 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Entonces, quedo aquí, después yo voy uniendo los puntos, después unimos los puntos y hacemos el octágono que nos están pidiendo, que quedaría así. Nos tiene que quedar así, que son 8 lados. Ok, vamos a hacer la práctica. Ok, con base a este, vean lo que dice acá. El 1, trace un nonágono regular. ¿Qué hacemos primero? 9 lados, un nonágono. 2, calcular la medida del ángulo. 360 dividido entre n. 360 dividido entre 9 lados. Y ahí nos va a dar el resultado. Y ustedes van a tener aquí el ángulo, la medida, y después tienen que hacer el círculo, ¿verdad? Y hacer la forma del nonágono, que sería un polígono regular con 9 lados. ¿Qué se hace en la segunda? Igual, hacen el círculo y vamos a tener que hacer un triángulo equilátero. ¿Ok? Cuando hablamos de un triángulo equilátero es igual a 3 lados. Calculamos la medida del ángulo, 360 dividido entre 3. Ahí nos va a dar la medida y después marcamos. Recuerden que siempre tenemos que marcar el ángulo y después hacer la forma del que nos están solicitando. Y que vamos a ir a la 122. Acá lo mismo. Dice, traza la circunferencia de 3 centímetros de radio en el centro. Oye, ¿qué hacen ustedes? Hacen un círculo que tenga una circunferencia de 3 centímetros. Luego dibujan el diámetro, ¿ok? ¿Cuál es el diámetro? Van formando la figura con base a esas letras y van a tener que formar el hexágono que nos están pidiendo. Y aquí abajo van a tener que hacer lo mismo, hacer un hexágono con base a las medidas que nos piden. Recuerden que para medir eso tenemos que calcular lo que es la medida del ángulo central, que es 360 dividido entre la medida entre la cantidad de lados que tiene. Y en la 123 es lo mismo. Ustedes tienen que medir la cantidad del ángulo, ¿verdad? Del ángulo central. Entonces dice, el ángulo central mide 72. Hacen el círculo, ¿ok? Y después empiezan a formar la figurita que él les da. Y en este dice, Raquel es una propietaria de un local comercial donde se venden tuercas y tornillos. Para publicitar su negocio, plantea elaborar un afiche con una tuerca de 10 lados. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos 10 lados. Calculemos el ángulo. Lo dividen y aquí les va a dar a ustedes el ángulo. ¿Ok? Su hermana le dice que debe construir un decágono regular centrado en H con un radio de 3,5
y luego una circunferencia de 2,5 centrada. ¿Cómo quedará? Entonces, tenemos que hacer acá, con base a la medida que nos da acá, ustedes van a tener que hacer el círculo, ¿ok? Y hacer un decágono, hacer una figura de un decágono acá adentro, ¿ok? Las líneas así, van marcando y van marcando, marcando, hasta formar un decágono de 10 lados. Y por último, eso era. Eso se trabaja con la parte de crear polígonos regulares.